Bien, vamos a comenzar entonces la clase de química para 10º grado. El tema de hoy es balanceo redox. Vamos a tratar de despejar el tema el día de hoy. No es tan complicado, solamente son, si se fijan ahí, son 6 diapositivas. Bien, vamos a comenzar primero explicando por qué se llama redox. Resulta que el balanceo redox se basa en la oxidación y la reducción de los elementos. Entonces, para que se dé este tipo de balanceo, tiene que haber un elemento que se oxida y otro que se reduce. Entonces, aquí vemos una tablita, que esta tablita es la tablita de ganancia y de pérdida de electrones. Vamos a ver que los elementos que se vuelven más positivos, o sea, que pierden electrones, si se vuelven más positivos, quiere decir que están perdiendo electrones, ¿verdad? Entonces, los que pierden electrones se están oxidando, mientras que los que se vuelven más negativos están ganando electrones, lo que quiere decir que se reducen, ¿ok? Entonces, vamos a decir que este que es el que se reduce es el agente oxidante. Y este que es el que se oxida va a ser el agente reductor. ¿Entendido eso? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los oxidantes? A ver, de nuevo, lo voy a explicar de nuevo. El que pierde electrones es el que se oxida. ¿Bien? Eso estamos claros, ¿verdad? Ahora, el que se oxida va a ser el agente reductor. Va a ser el agente reductor porque está perdiendo electrones, o sea que está cediendo electrones. ¿Bien? Si pierde electrones, quiere decir que cede electrones y eso hace que se oxide, pero a la vez, este es el agente reductor porque está reduciendo al otro elemento, el que está ganando los electrones. El que gana electrones va a ser el agente oxidante. ¿Bien? Y Entonces el que se está oxidando es el reductor y el que tiene más electrones es el oxidante. Y el que gana los electrones, o sea, que se reduce, el que se reduce es el agente oxidante. ¿Bien? A ver, de nuevo. El que se oxida pierde electrones. Y es el agente reductor. Ok. Y el que gana electrones, o sea, que se reduce, es el agente oxidante. ¿Claro eso? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver que tenemos primero, como primer paso, pues tenemos una ecuación sin balancear. Esta ecuación necesitamos balancearla y le vamos a aplicar el método redox. Lo primero que vamos a hacer, como segundo paso, es venir y ubicarle los números de oxidación a cada uno de los elementos. Para saber cuál es el número de oxidación, primero nos vamos a ir a los elementos que tienen valencias fijas, como en el caso del hidrógeno y del oxígeno, porque en el caso del nitrógeno y el cobre, pues tienen valencias que tienen varias valencias. Entonces, estos dos, como tienen valencias fijas, nos pueden servir como referencia. ¿Bien? Ahora, algo bien importante que tienen que recordar, cuando un metal se encuentre solo, que no está combinado con ningún otro elemento, está en estado de equilibrio, o sea, en estado natural. Cuando está un elemento en estado natural, posee la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Entonces, en este caso, la valencia o el número de oxidación del cobre es 0, porque como no está combinado, no ha perdido ni ha ganado electrones. ¿Bien? Entonces, tiene igual cantidad de protones e igual cantidad de electrones. Entonces, si está solito ahí, entonces su valencia es 0. Igual si aparece solo por acá, en los productos. Si aparece solo, entonces su valencia va a ser 0. ¿Claro eso? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver entonces cuál sería la valencia en el caso del nitrógeno, porque el nitrógeno necesitamos ver cuál es la valencia del nitrógeno debido a que es el único que va a tener una valencia
Es el único que tiene una valencia que cambia en ese sentido, ¿verdad? Entonces, si tenemos 3 oxígenos acá, tenemos 3 oxígenos, y cada oxígeno tiene valencia negativo 2, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí vemos que el hidrógeno pues tiene valencia positivo 1. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la valencia que tiene el nitrógeno? Sumamos lo que son las valencias negativas. Entonces, si cada uno de los oxígenos tiene menos 2 de valencia, quiere decir que entre los 3 hacen negativo 6. O sea que reciben, entre los 3 necesitan recibir 6 electrones. Bien, entonces le vamos a restar, le vamos a sumar el electrón que ya aporta lo que es el hidrógeno. El hidrógeno va a aportar uno de esos 6 electrones, entonces va a quedar negativo 5, ¿verdad? Entonces, por ende, esos 5 electrones tiene que estarlos donando el nitrógeno. ¿Correcto? ¿Claro eso? ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí, bien. profe, sí. Aquí tenemos los reactivos. En el caso de los reactivos, pues estos ya su valencia está fija. Ahora, vamos a ver qué pasó aquí en los productos. Aquí vemos, en el caso del hidrógeno, recuerden que el hidrógeno va a tener siempre valencia fija. Este va a ser más 1, y en el caso del oxígeno, pues siempre va a ser también valencia fija menos 2. Ahora, vemos aquí que tenemos nitrógeno y oxígeno. Solo hay un oxígeno y hay un nitrógeno. Entonces, si el oxígeno está recibiendo 2 electrones, quiere decir que esos 2 electrones los está aportando este nitrógeno. Quiere decir que su valencia va a ser más 2. ¿Correcto? ¿Claro eso? Sí. Sí. Ok, bien. Y aquí tenemos también combinado nitrógeno con 3 átomos de oxígeno. Bien. Y también tenemos un cobre. Ahora, el cobre aquí sí está combinado. Bien. Y como está combinado, tiene que tener un cambio de valencia. Ya no va a ser 0. Pues vamos a ver, en el caso del oxígeno, tenemos claro que siempre va a ser menos 2. Entonces, como es menos 2, quiere decir que en el caso del cobre, perdón, aquí en este caso, pues vamos a ver lo que, como es esta misma molécula de acá, pues vamos a asumir que tiene siempre más 5, ¿verdad? Bien, más 5, porque esta es una molécula, es un átomo, un ion poliatómico, que está en la parte del reverso de su tabla periódica, y lo pueden buscar ustedes ahí, es el NO3. Ese elemento, ese ion se llama nitrato, ¿verdad? Y el nitrato Sí. tiene valencia menos 1, ¿verdad? ¿Es correcto? Tiene valencia menos 1. ¿Sí o no? Correcto. Ok, menos 1. Quiere decir que en el caso del nitrato, como aquí hay 6 electrones que están recibiendo los oxígenos, y como el nitrógeno solamente puede donar 5, siempre queda restando un electrón. Ese electrón lo va a donar lo que es el átomo de cobre. Pero si vemos acá, hay 2 electrones que está donando el cobre. Eso se debe a que aquí hay 2 moléculas de nitrato. Este 2 significa que esta molécula que está dentro de este paréntesis está 2 veces. Lo que quiere decir que si hay 2 moléculas de esto, cada una de esas moléculas está recibiendo un electrón. Y por eso es que son 2 acá. Bien. Ahora, veamos. ¿Qué pasó con los elementos? ¿Quién se oxidó y quién se redujo? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver la tablita que teníamos aquí arriba. Y la vamos a pasar un poquito aquí abajo. Solo para ver. Entonces, ¿quién de estos elementos se redujo y quién se oxidó? ¿Hubo algún elemento que se volvió más positivo?
Ay, de la oxidación, no sé. No sé. ¿Algún elemento tiene una valencia que se volviera más positiva? Literal, no sabemos. Vean aquí los productos. Me perdí. A ver. No, no, ¿qué está encerrando ahí, señor? O sea, esta tablita solo es para que ustedes puedan ver cuál de los elementos se oxidó o cuál se redujo. Entonces, ¿algún elemento pasó de un número negativo o de 0 a un número positivo su valencia? ¿Sí o no? ¿Sí o no de qué? ¿Algún número pasó a positivo? O sea, cambió su estado de oxidación. ¿Pasó de menos a más o de más a pasó a menos? ¿Alguno? Profe, es que creo Bueno, que nadie le entendió porque si no yo le me perdí. contestan. Yo la verdad me perdí. Sí, profe, mejor vuelve a explicar. No, no, no. O sea, ¿para qué le decimos que sí? Sí, no. Nos Me enredamos todos. arrepentí. Ok, vamos a regresar a esto primero. Tenemos, si un elemento, por ejemplo, tenemos un elemento en el caso del, vamos a ver qué elemento, vamos a ver el titanio. El titanio tiene valencia 3 y 4, ¿verdad? Revisen su tabla periódica, es el 22. ¿Me encontraron? ¿Cómo dijo? El titanio. ¿Me encontraron? Sí. Ay, profe, no lo entiendo. Les digo, tenemos el titanio ahí en la tabla periódica, es el elemento 22. ¿Lo encontraron? Sí. Ok, el titanio tiene dos valencias, ¿correcto? Tiene valencia 3 y valencia 4. ¿Lo vieron? Ok, bien, veamos acá. Tenemos primero aquí como reactivo el titanio con valencia positiva 4. Y luego aquí tenemos el mismo titanio pero con valencia positiva 3. ¿Qué le pasó a este elemento? ¿Perdió o ganó electrones? Perdió. Perdió. ¿Por qué perdió, estimada? Ah, profe, ¿por qué me preguntan a mí? Si yo le di una respuesta, pregúntale a otro. A ver, vamos a ver. Vamos a anotar acá. A ver, Nos ¿en qué guiamos posición? con el ¿En qué 4 y el 3. posición? ¿En qué posición estaba aquí la valencia? En reducción. Estaba en 4, ¿Cómo? ¿verdad? Ah, sí, ajá. Acá. Ajá. Ok, está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, Ah, fíjense qué pasó acá. perdió. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué Ajá. pasó acá? 3. ¿Dónde está 3 disminuyó. la valencia ahora? En 3. En 3, ¿verdad? Sí. Disminuyó 1. Entonces, si está en 3, Ajá. ¿qué le pasó? ¿Ganó Es un o perdió agente electrones? Perdió, entonces es un agente reductor. Perdió. Perdió electrones. Fíjense en las Sí, flechitas. sí. Ah, reducción, pues sí. Un agente de reducción es. Fíjense en las flechitas. ¿Qué pasó? ¿Perdió o ganó electrones?
Entonces Perdió, ganó, No. ¿Ah? ganó ¿Cuántos electrones ganó Angels? 1. Un electrón, ¿verdad? Porque Sí. si hubiese perdido electrones, en vez de 4 sería 5, ¿verdad? Sí. Se estaría volviendo más positivo. Ok, pero si pasó de 4 a 3, quiere decir que ganó un electrón. Porque hacia este lado, o sea, hacia este lado, si lo que vemos es que la tendencia es a que vaya a 3, a 2, a 1, a 0, a -1, a -2, quiere decir que está ganando electrones. ¿Bien? Entonces, si está ganando electrones, ¿qué pasó? ¿Se oxidó o se redujo? Se redujo. Se Se oxidó. redujo, correcto. Ah, bueno. Se redujo. Entonces, ahora, veámoslo en el caso contrario. Imaginemos que aquí es 3. Bueno, vemos que ahí es 3 y aquí es 4. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Perdió o ganó electrones? Perdió. Perdió electrones, correcto. Pasó de 3 a 4. Lo que quiere decir que perdió un electrón. Quiere decir que se oxidó. Bien. Ahora, si vemos que el número se está reduciendo, o sea que se está volviendo más hacia el lado negativo, si se está volviendo más hacia el lado negativo, quiere decir que está ganando electrones. Por ende, se está reduciendo. Ahora, si vemos que el elemento se está volviendo más positivo, quiere decir que está perdiendo electrones, lo que quiere decir que se oxida. ¿Bien? Entonces si va al lado positivo pierde, si va al lado negativo gana. No, escucha. Si se va hacia el lado negativo, quiere decir que está ganando electrones. Por eso se está volviendo más negativo. Porque los electrones tienen carga negativa. Entonces, su número de oxidación va a ir reduciéndose hacia el lado negativo, hacia los lados negativos. O sea, si va pasando de 4 a 3, a 2, a 1, a 0, a -1, a -2, está ganando electrones, lo que quiere decir que se está reduciendo. Ahora, si se está volviendo más positivo, quiere decir que está perdiendo electrones, porque como las cargas negativas se le están quitando, quiere decir que sus cargas positivas van a ir aumentando. Entonces, si sus cargas positivas van aumentando, quiere decir que está perdiendo electrones. Lo que quiere decir que se está oxidando. ¿Claro ya eso? Sí, ahora sí. Sí. Ahora, veamos entonces acá, en esta parte de acá, quién se está oxidando y quién se está reduciendo. Veamos los elementos. Aquí está el cobre, que tiene valencia 0. Y aquí tenemos el cobre otra vez. Y tiene valencia +2. ¿Qué le pasó? ¿Se oxidó o se redujo? Se redujo. A ver, ¿qué le pasó al cobre? ¿Se oxidó o se redujo? Pues ganó electrones, entonces redujo. Ganó electrones, o sea, se está volviendo más negativo. Vemos aquí que tiene -2. Ah, no, positivo 2 tiene yo. Entonces pierde electrones. Perdió electrones. ¿Qué le pasó entonces? Entonces se oxidó. Se oxidó, correcto. ¡Ah! Ahora, Sí, ya. vemos aquí este nitrógeno de acá. Este nitrógeno de acá cambió su número de oxidación. No. No. ¿El oxígeno cambió su número de oxidación? Sí. Pues no. No. Ahora, veamos este otro nitrógeno. ¿Cambió su número de oxidación? Pues no tiene. Sí. Sí. Antes era +5, ahora es +2. ¿Qué le pasó a este nitrógeno? Que pierde. Pierde electrones. Se volvió Pero más perdió. positivo. Se redujo. Ajá. Entonces, ajá. O sea, si vemos acá estaba en +5 y de +5 pasó a +2. Quiere decir que la tendencia es que está hacia los negativos, ¿verdad? Quiere decir que ganó electrones. O sea, se redujo. Bien, entonces ya identificamos quién fue el elemento que se redujo
y cuál fue el que se oxidó. En el caso del elemento cobre, pues fue el que se oxidó y el nitrógeno fue el que se redujo, ¿verdad? ¿Correcto? Porque el hidrógeno no cambió su número de oxidación, ¿va? Vemos aquí que es +1, +1. Y este oxígeno tampoco. Es -2 y aquí es -2. ¿Bien? ¿Listo? ¿Claro eso? Sí. Sí. Ok, y aquí vemos que ya están identificados quiénes fueron los que se oxidaron y los que se redujeron. Entonces vamos a pasar al siguiente paso, que sería determinar cuánto es el número de oxidación. Y para esto vamos a hacer un paso, vamos a multiplicar los números de oxidación que vemos acá, los vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que están presentes en la molécula resultante. Aquí vemos ya el procedimiento que sería, como cobre solo hay 1, entonces sería 2 por 1 es igual a 2, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Lo que estamos multiplicando es el número de oxidación. Este numerito que está aquí arriba, por la cantidad de átomos que hay de cobre. Pero como solamente hay 1, solo hay un átomo de cobre, entonces sería 2 por 1, igual a 2. ¿Bien? Sí. Sí. Ahora, en el caso del nitrógeno, igual, solo hay 1 acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Y también. la 3 por cantidad, 1, 3. el número de oxidación, la cantidad de electrones que se movieron acá fueron 3, ¿verdad? Porque pasó de +5 a +2. Quiere decir que hubo una ganancia de 3 electrones, ¿verdad? Sí, profesor. Ganó 3 electrones. Entonces 3 y los vamos a multiplicar por la cantidad de nitrógeno, que solo hay 1. Entonces 3 por 1 va a ser 3, ¿verdad? Ahora, este numerito que dio como resultado, se los vamos a poner a cada uno, los vamos a intercambiar. Bien, este 2 que dio acá, lo vamos a poner de coeficiente acá en esta molécula, y este 3 que dio acá, lo vamos a poner de coeficiente en esta otra. Bien. Ahora sí, una vez que ya hicimos eso, vamos a empezar a hacer un balanceo por tanteo. Estas dos moléculas ya están balanceadas. Estas dos de acá. Este es el resultado final. Pero necesitamos balancear por tanteo las moléculas de agua y las moléculas de reactivos. ¿Bien? Entonces, para eso empezamos a contar la cantidad de átomos que hay presentes en estas dos moléculas para así poder equiparar las que hay por acá. Entonces, a este lado tenemos que cobres habían 3. Bien, tenemos 3 cobres acá. Entonces, por ende, tienen que haber 3 cobres acá también. Entonces, le ponemos 3 a ese lado. Ponemos este coeficiente acá para que sean iguales la cantidad de cobres acá, iguales acá. Bien, entonces, tenemos acá 2 nitrógenos. Nos vamos acá, tenemos 2 nitrógenos más los nitrógenos que tenemos acá. En este caso, pues tenemos que este 3 multiplica a toda esta molécula de acá. Y esta molécula ya está multiplicada por este 2 de acá. Entonces, aquí tenemos 2 moléculas de nitrógeno. 2 átomos de nitrógeno, perdón. Y estos dos átomos de nitrógeno hay que multiplicarlo por este 3. Sería 2 por 3. 6. 6, ¿verdad? Más 2. 8. 8, ¿verdad? Entonces tenemos 8 nitrógenos acá. Entonces, para igualar esos 8 nitrógenos de acá, ponemos un 8 aquí de coeficiente, porque 8 por 1 serían 8, ¿verdad? Entonces, tenemos 8 nitrógenos ahí. Y ahora vamos a igualar la cantidad de átomos de hidrógeno. Aquí tenemos 8 hidrógenos, porque este 8 multiplica a este hidrógeno y solo hay 1. Entonces sería 8 hidrógenos acá. 8 hidrógenos ahí. Y venimos y, como este hidrógeno está en par, aquí tenemos un par, pues le ponemos 4 ahí para que igualemos la cantidad de hidrógeno. Sería 4 por 2, serían 8, ¿verdad? 8 hidrógenos. Y ahora solo falta contar a ver si los oxígenos están cuadrados. Entonces aquí tenemos 8 por 3. 24. 24 oxígenos. Tenemos 24 oxígenos.
Ahora vamos a contar de este lado a ver si nos cuadran. Entonces serían, aquí tenemos 3. 3 por 2 serían 6, ¿verdad? 6 por 3, Sí. 18, ¿verdad? 18, Más 2, porque este es 2 por 1. 20, 20. Más 4 de aquí, porque 4 por 1, 4. 24. 24. Profe, Y ahí ya tenemos, entonces no puede ser disparejo en esa cosa. no estimado, no se Siempre tiene que puede. dar el mismo resultado. Siempre tienen que estar los mismos átomos de cada lado. Ah, Siempre ok. tienen que haber 3 cromos de este lado y 3 cobres de este lado y 3 cobres de acá. O sea, no le van a aparecer más átomos de los que no habían acá, porque la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces no podemos inventar de que aquí apareció otro elemento que no estaba en los reactivos. ¿Entiendes? Sí, correcto. Bien, entonces así quedaría ya la ecuación balanceada. Serían, entonces tenemos que 3 moléculas de cobre más 8 moléculas de ácido nítrico serían, forman binitrato de cobre más, ¿qué es este elemento? Óxido nitroso sería, ¿verdad? Óxido nitroso más 4 moléculas de agua. ¿Bien? O monóxido de nitrógeno. Podríamos decirle así. ¿Alguna consulta? No, profe, no. ¿No? No, Si tienen alguna duda con este tema, porque este tema es un poquito enredado, entonces pueden revisar el video. Bien, yo les recomiendo de que lo revisen. Lo voy a subir, lo voy a tratar de subir el día de hoy para mandárselos hoy. Tengo como 4 o 5 videos retrasados, pero voy a tratar de subirlos todos hoy para enviárselos y que ustedes los revisen. Bueno, nos desconectamos en este momento y continuamos con la siguiente clase. Pero hasta las 4 y 45, ve, 3 y 45. Sí, estimado. Ah, ya, pues, sí. Bueno, pues, hasta... espérame. Vamos a... Bueno, ya se desconectaron. Dígame. Iba a tomar una nueva foto por lo de que dicen después que no estuvieron en la clase. Bueno, ni modo. Bueno, va a ser en otra clase. Bye.